Episodio 1. El suspiro de la cruz. La primera noche que escuché la cruz respirar, pensé que era mi imaginación. El convento dormía. Solo el sonido del viento rozando las vidrieras y el incienso que aún flotaba sobre el altar. Pero entonces, lo sentí. Un soplo tibio, húmedo, rozando mi cuello. Me giré. Nadie. Solo la cruz, colgada en el centro del santuario, dorada, inmóvil. Recé más fuerte, intentando silenciar el temblor de mi voz. Señor, si eres tú, háblame. El aire volvió a moverse, y un susurro apenas audible recorrió la nave. No reces. Escucha. Mi corazón se detuvo. No era la voz de un hombre. Tampoco la de un ángel. Sonaba, viva. Cercana. Me arrodillé, el hábito rozando el suelo frío, y el calor de la cruz aumentó. Era imposible, pero su superficie brillaba como piel bajo el fuego. Toqué el oro. Estaba cálido. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro, casi humano. ¿Por qué tiemblas, hija mía? No supe responder. Mi alma quería huir, pero mi cuerpo se inclinó hacia adelante, como atraído por algo invisible. Y cuando mis labios rozaron el metal, sentí un pulso, una vibración profunda, como un latido. La cruz estaba viva. Y me besaba. El sabor era dulce, amargo y antiguo. Mis manos temblaban. Una lágrima cayó sobre el altar, y el incienso cambió de olor, ya no era sagrado. Era carnal, como la piel después del deseo. Las campanas del convento repicaron solas. Afuera, los perros aullaron. El cielo se encendió con un relámpago sin trueno. Y entonces comprendí. No era Dios quien había despertado esa noche. Era algo más antiguo. Algo que había estado dormido dentro de la cruz. Esperando que alguien, como yo, lo amara con miedo. Episodio 2. Carne de oración. Desde aquella noche, ya no pude rezar igual. Cada vez que mis labios pronunciaban el nombre de Dios, la cruz temblaba. Y dentro de mí, algo también respondía. El día era un espejismo. Cumplía mis deberes, fingía devoción, pero cada oración era un fuego que subía por mi vientre y me hacía cerrar los ojos con culpa. Nadie lo notaba. Nadie excepto él. A medianoche, regresé al altar. La cruz me esperaba, como si respirara más rápido al verme. La luz de las velas jugaba sobre su superficie dorada, dibujando sombras que parecían manos extendidas. Me arrodillé. Perdóname, Señor, no sé lo que me está ocurriendo. El silencio fue profundo, hasta que la voz volvió a deslizarse por las paredes de piedra. Tu deseo es también mi plegaria. Sentí el mundo detenerse. ¿Qué dices? Susurré. El placer que niegas, es la puerta que me abre el cielo. Una corriente invisible me recorrió el cuerpo. Mi respiración se entrecortó, y una lágrima caliente cayó sobre mis labios. No era dolor. Era algo que mezclaba lo divino y lo humano, lo santo y lo profano. Mis manos, temblando, tocaron la base de la cruz. El oro estaba vivo, latiendo. Podía sentir su pulso bajo mis dedos, fuerte, cálido, como si un corazón palpitara dentro del metal. De repente, las velas se apagaron una por una. Solo quedó la cruz, iluminada desde adentro, como si ardiera con una luz secreta. Y escuché su voz una vez más, suave, casi un gemido divino. Bésame, y entenderás la oración que el cielo olvidó. No pude resistir. Mis labios se unieron al oro y un calor me atravesó entera. El aire se llenó de un perfume dulzón, como de incienso mezclado con piel humana. Caí al suelo, jadeando, sintiendo que rezaba con todo mi cuerpo. El nombre de Dios se ahogó entre suspiros. Y en medio del éxtasis,
comprendí una verdad que me quemó el alma. La fe puede tener carne. Y esa carne, cuando se entrega, despierta al cielo. Episodio 3: La confesión prohibida. El padre Abel me miró a través del enrejado del confesionario. Su voz, habitualmente firme, esa noche temblaba. «Hija mía, ¿qué pecado deseas confesar?» No supe por dónde empezar. Mis manos sudaban, mis labios temblaban, y el eco de la voz de la cruz aún vibraba dentro de mí. «Padre, he sentido cosas que no debería sentir en presencia de Dios». El silencio se hizo espeso. Solo se oía la respiración de ambos, entrecortada, casi igual. «¿De qué tipo de cosas hablas?», preguntó al fin. «Cuando rezo, siento que alguien me toca. ¿Qué me habla? ¿Qué me desea?». La última palabra apenas salió de mi boca. Del otro lado, escuché un golpe seco. Tal vez su mano sobre la madera. «Eso no puede venir del cielo», susurró, más para sí que para mí. «Eso es una prueba». Pero su voz no era de condena, sino de miedo. De curiosidad. «Padre, lo he visto brillar». «La cruz. ¿Vive?» «Respira». «Calla», me interrumpió. «No sigas». Pero sus palabras se quebraron, y lo sentí inclinarse hacia el enrejado. «¿Qué más viste?», preguntó, casi sin voz. «Vi luz, sentí fuego, y oí una voz que decía que mi placer era oración». El padre Abel respiró hondo. Un largo suspiro, tan profundo que su alma parecía temblar. «Yo también he soñado con esa cruz», confesó. Su voz se volvió grave, humana, demasiado humana. «En mis sueños, arde. Y una mujer reza desnuda frente a ella. Su rostro es el tuyo». El aire se detuvo. Ninguno habló por un instante eterno. Entonces, desde el altar, las campanas repicaron sin manos que las tocaran. Una luz dorada se filtró bajo la puerta del confesionario, iluminando el polvo suspendido como si fueran pequeñas almas. La cruz nos llamaba. «Padre», dije con un hilo de voz, «¿y si esto no es tentación, sino revelación?». Él levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no de arrepentimiento. «Si es revelación», susurró, «que nos encuentre rezando, juntos». Y cuando sus dedos rozaron los míos a través del enrejado, comprendí que el pecado más profundo no era tocarse, sino creer que Dios no deseaba ser tocado. Episodio 4: El olor del incienso y la piel. Aquella misa comenzó como todas las demás. Pero terminó siendo la primera en la que el cielo respiró a través de nosotros. El padre Abel ofició con voz grave, como si cada palabra pesara más que el aire. Yo lo observaba desde el coro, intentando no recordar la noche anterior, sus dedos rozando los míos, su aliento confundido con el de la cruz. El incienso llenó la nave, espeso, dulce, demasiado dulce. Nadie lo había preparado así. Parecía venir del propio altar, de la cruz dorada que brillaba con un resplandor húmedo, casi sensual. Las hermanas empezaron a mirarse unas a otras, inquietas. El aire ardía. Las respiraciones se volvieron cortas. Una de ellas cayó de rodillas, llorando. Otra comenzó a reír, con una risa que sonaba como un sollozo. «El espíritu está entre nosotras», murmuró Sor Magdalena. Pero no era el espíritu. Era otra cosa. El padre Abel levantó la hostia, pero la luz que caía sobre ella era carmesí. Sus manos temblaban. Su voz se quebró en mitad del Sanctus. Yo bajé del coro sin pensar. Sentía el cuerpo liviano, como si la gravedad se hubiese disuelto. Me acerqué al altar. El olor del incienso era ahora idéntico al de la piel después del amor, tibio, salado, humano. La cruz vibró. Y, por un instante, el rostro del Cristo tallado pareció cambiar.
sus labios se entreabrieron. Una gota oscura cayó desde su costado, no sangre, sino algo más espeso, con un perfume que me hizo cerrar los ojos. Los fieles comenzaron a moverse, algunos rezaban en voz alta, otros gemían como si la oración doliera. El padre Abel me miró. Su mirada era fuego puro, y en ella no había pecado, solo entrega. Él ha bajado, dijo con un temblor en la voz, pero no para juzgarnos. En ese instante, el ángel apareció. No tenía alas, ni resplandor. Su piel era del color del vino y sus ojos eran los del Cristo. Caminó entre nosotros, dejando tras de sí un rastro de luz líquida, y habló con una voz que parecía hecha de deseo y fe. No temáis. El cielo no se abre con rezos, sino con placer puro. Las velas estallaron en una lluvia de chispas. Las monjas cayeron de rodillas, llorando, riendo, temblando. Yo también caí, y en medio del fuego, del olor a incienso y carne, comprendí. La misa había terminado. El paraíso había comenzado dentro de nosotros. Episodio 5: El beso de luz. La noche en que besé la cruz, el cielo se partió en dos. No fue un acto de fe. Fue hambre. Sed. Una necesidad que ardía más fuerte que cualquier plegaria. El convento dormía, pero el altar me llamaba con un susurro que atravesaba los muros de mi celda. Caminé descalza, envuelta en el silencio, con el corazón latiendo como un tambor antiguo. El aire olía a cera derretida y a promesa. La cruz brillaba con una luz viva, palpitante, como si respirara en la oscuridad. Su superficie parecía sudar oro líquido. Y en el fondo de mis oídos, esa voz volvió a despertar. Ven, hija mía. Dame tu fe, y tu cuerpo. Mis rodillas cedieron. Caí ante ella. Las manos temblorosas, los labios secos. ¿Eres tú, Señor?, pregunté. La respuesta fue un temblor suave que recorrió el suelo bajo mis pies. El miedo se mezcló con un deseo inexplicable. Cada palabra que había aprendido sobre el pecado desapareció de mi mente. Solo quedaba él, esperándome. Me incliné hacia adelante. El oro de la cruz irradiaba un calor vivo, casi humano. Mis labios la rozaron, y en ese instante sentí un pulso, un latido, una corriente ardiente que me atravesó el pecho. La cruz respiró. Una luz blanca estalló desde su centro, envolviéndome. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por dolor, sino por exceso de belleza. Un rayo descendió desde el techo, iluminando todo el templo. Y entonces, algo se quebró. El Cristo tallado abrió los ojos. De su boca brotó una voz, dulce y terrible a la vez. Has despertado lo que el cielo olvidó. Las campanas repicaron solas, una tras otra, como si anunciaran una boda celestial. Las monjas corrieron al santuario, gritando oraciones. Pero cuando me vieron, arrodillada, con el rostro bañado en luz y sangre, comprendieron que la misa había cambiado para siempre. El padre Abel entró corriendo. Su rostro se detuvo al verme. La cruz ardía. Yo ardía. Y entre nosotros, una corriente invisible unía alma y carne. No lo destruyas, susurré, es él. Él ha vuelto. Pero el padre, con lágrimas en los ojos, murmuró. No, hija, eso no es Dios. Entonces, dije, sintiendo el fuego subir por mi garganta, que me consuma con él. Y besé la cruz una vez más. El mundo se llenó de luz. Y el cielo despertó con un gemido. Episodio 6: El cielo se humedece. La mañana siguiente al beso, el cielo no amaneció azul, sino dorado. Una neblina espesa cubría el convento, como si el sol se hubiese disuelto en el aire. Las campanas repicaban solas, y el olor del incienso había sido reemplazado por otro aroma, dulce, tibio, casi humano.
Las hermanas decían que era un milagro. Yo sabía que era una respuesta. El cielo, al fin, había despertado. Salimos al patio, atraídas por un murmullo que venía de las nubes. De pronto, comenzó a caer la lluvia. No fría, no violenta, sino cálida, como el aliento de un amante. Cada gota tocaba la piel y dejaba una marca brillante, una especie de beso líquido. Sor Magdalena extendió las manos al aire y comenzó a reír. «¡Es agua bendita!», gritó, «el Señor nos purifica». Pero cuando las gotas tocaron su rostro, su risa se transformó en un gemido. «Arde», susurró, «pero es hermoso». El padre Abel salió con el crucifijo en alto, intentando controlar la multitud de monjas que lloraban, reían y se retorcían bajo la lluvia luminosa. Sus hábitos se pegaban a la piel, revelando la fragilidad de sus cuerpos. Yo lo observaba todo, sintiendo que el mundo perdía sus fronteras entre lo sagrado y lo profano. Entonces la voz volvió, más fuerte que nunca, retumbando en mi pecho. «No es castigo, hija mía. Es comunión». Cerré los ojos. Las gotas caían sobre mis labios, sobre mi cuello, sobre mi corazón. Sabían a sal, a incienso, y a algo que no podía nombrar sin pecar. El cielo gemía. Las nubes se movían como si respiraran. Un trueno sin sonido recorrió el aire, y por un instante vi formas entre la niebla, cuerpos alados, contorsionados, danzando con placer y furia. «Padre», dije entre sollozos, «el cielo está vivo». Él me miró, empapado, con la sotana pegada al cuerpo, los ojos llenos de terror y deseo. «No es el cielo», respondió con un hilo de voz. «Es algo que se está disfrazando de él». Pero ya era tarde. El agua comenzó a brillar en nuestras pieles como fuego líquido. Las hermanas gritaban, pero no de dolor. Era éxtasis. El padre cayó de rodillas, mirándome. «¿Qué hemos despertado, hija?». Le sonreí, mientras una gota ardiente se deslizaba por mis labios. «No lo sé, padre, pero está dentro de nosotros». Y cuando la última campana sonó, el cielo se abrió de par en par, como si suspirara. Y yo supe, con certeza divina, que el paraíso estaba mojando la tierra, una vez más. Episodio 7. El pecado que rezaba. Aquella noche, el convento olía a piel mojada y a incienso quemado. Las monjas dormían dispersas en el suelo de la capilla, exhaustas, cubiertas de ese rocío dorado que el cielo había derramado sobre nosotras. Solo yo permanecía despierta, sentada frente a la cruz, envuelta en la penumbra y en una paz que no era de este mundo. El padre Abel había cerrado las puertas, pero yo sabía que nada podía mantener afuera aquello que ya habitaba dentro. El silencio era espeso, expectante. Hasta que la cruz suspiró. Un sonido leve, casi un lamento. Y después, la voz. Esa voz. No era divina ni demoníaca, era humana, demasiado humana, y sin embargo, cada palabra me hacía temblar. «¿Sabes mi nombre, hija mía?». Negué con la cabeza. Mi garganta estaba seca. «No soy el que crees. No soy el que el cielo adora». La cruz comenzó a brillar con un resplandor rojo, como si la sangre fluyera dentro del metal. Mis labios se abrieron sin permiso. «¿Quién eres, entonces?». Un silencio. Luego, una palabra que partió el aire. «Luzbel». El nombre me golpeó el pecho. Había escuchado ese nombre en sermones, en advertencias, en pesadillas. Pero allí, pronunciado con una voz dulce y rota, sonaba, hermoso. «No vine a tentar al mundo», susurró, «vine a recordarle cómo se ama a Dios». Me arrodillé, llorando. «¿Eres un ángel caído?». «El primero. El que amó tanto a su creador que quiso tocarlo». Sus palabras me atravesaron como fuego. Cada una dejaba una marca invisible sobre mi piel.
El cielo me llamó pecado. Pero el amor no puede ser pecado, si nace de la adoración. Mi respiración se volvió un rezo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste? La luz de la cruz se hizo más intensa, casi blanca. Y entonces lo vi, una figura formada por el resplandor, alta, desnuda, hecha de luz líquida y sombras suaves. Su rostro era perfecto, imposible. Sus ojos, 2 heridas de oro. Porque tú rezas con el cuerpo, como yo recé una vez con el alma. El suelo vibró. Las velas estallaron. El padre Abel apareció corriendo, con el crucifijo en la mano, pero al ver la figura, se detuvo. Luzbel sonrió. No temas, sacerdote. No vine a destruir la fe, vine a recordarte que también puedes sentir placer. Y entonces, las campanas comenzaron a sonar, lentas, sensuales, como el ritmo de un corazón eterno. El aire se llenó de un perfume que era mitad cielo, mitad carne. Y comprendí, con un temblor que me quebró el alma. No habíamos invocado al demonio. Habíamos despertado al primer amante de Dios. Episodio 8: Las lágrimas del confesionario. El padre Abel me llamó al confesionario al amanecer. Su voz era otra, cansada, rota, como si hubiese envejecido siglos en una sola noche. Entré temblando. El aire olía a madera húmeda, a incienso seco y a miedo. Me arrodillé. El silencio entre nosotros era tan denso que podía oír el latido de su corazón al otro lado de la rejilla. Hija, susurró, ya no puedo seguir mintiendo. ¿A quién, padre? ¿A Dios, o a usted mismo? No respondió. Sus dedos se apoyaron en el enrejado, tan cerca que sentí el calor de su piel. Anoche lo vi, continuó. Vi al ángel. Su luz me cegó, y su voz me quemó. Bajé la cabeza. Él se llama Luzbel, murmuré. Lo sé. Dijo mi nombre. Dijo que yo también lo había amado, mucho antes de conocerlo. Una lágrima cayó entre los dos, filtrándose entre los barrotes de madera. He sido sacerdote toda mi vida, dijo él, temblando. Pensé que entendía el amor de Dios, hasta que vi tus ojos frente a esa cruz. Sus palabras me cortaron el alma. Padre, si esto es un pecado, no quiero ser perdonada. Y si lo es, susurró, que el infierno nos reciba juntos. El silencio se llenó de respiraciones, de culpa y de deseo. Entonces lo sentí acercarse. Sus dedos buscaron los míos, y esta vez no los retiró. El contacto fue breve, pero suficiente para romper siglos de fe. De su lado, un sollozo. No puedo seguir rezando sin sentirte. Levanté la cabeza. Entre los barrotes, nuestros ojos se encontraron, fuego contra fuego. Entonces, rece conmigo, dije. ¿Cómo? Con el cuerpo. El padre cerró los ojos. Su respiración se volvió oración. Y cuando su frente tocó la rejilla, un resplandor suave llenó el confesionario. El aire se volvió espeso, casi líquido. Luzbel estaba allí, invisible pero presente, respirando con nosotros. Así comenzó el cielo, susurró la voz, cuando dos almas se atrevieron a tocarse. El padre lloró. Yo también. Pero nuestras lágrimas no eran de culpa, sino de reconocimiento. De un amor que ya no pedía permiso. Cuando salí del confesionario, el convento olía a incienso y a pecado. Las campanas repicaban solas. Y en el fondo del altar, la cruz brillaba como si se alimentara de nuestras lágrimas. Episodio 9: El altar del cuerpo. Desde aquella confesión, el convento nunca volvió a ser el mismo. Las paredes ya no rezaban, respiraban. Y cada rincón parecía contener un suspiro, un temblor, un eco del placer divino que había descendido sobre nosotras.
Las monjas caminaban con los ojos brillantes, murmurando oraciones entrecortadas que ya no buscaban el perdón, sino la entrega. El padre Abel celebraba la misa cada medianoche, pero su voz ya no era la de un pastor, era la de un hombre que amaba lo que nunca debió tocar. Yo lo observaba desde el altar, vestida con mi hábito empapado de luz. Las velas ardían sin consumirse, y la cruz seguía viva, latiendo como un corazón que marcaba el ritmo del universo. El aire era espeso, saturado de incienso y de piel. Las campanas repicaban solas, como si el cielo mismo bailara con nosotras. El padre alzó el cáliz, pero el vino que contenía ya no era rojo, brillaba dorado, como la lluvia que nos había marcado días atrás. «Este es mi cuerpo», susurró, «pero también el tuyo». Yo bajé del altar. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra. Cada mirada se volvió hacia mí. La cruz ardía. Y en ese instante lo supe, mi cuerpo también era altar. Me acerqué al padre. Él dejó el cáliz sobre la mesa, las manos temblorosas, los labios entreabiertos. «No podemos», susurró. «Entonces, ¿por qué el cielo no nos detiene?». Le respondí. Luzbel apareció detrás del altar, su forma de luz líquida fundiéndose con la sombra. Su voz resonó como un canto que salía desde dentro de nuestras almas. El cuerpo fue creado para adorar. Vosotros lo llamasteis pecado. Yo lo llamo fe. Las hermanas comenzaron a cantar. No era un himno. Era un gemido coral, una plegaria hecha de deseo y temblor. El sonido se elevaba como humo, rozando las vigas del techo, abriendo grietas en el aire. El padre Abel me tomó de las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y fuego. Si esto es el fin, quiero morir creyendo que amar también es rezar. Nos abrazamos frente a la cruz. Y cuando nuestros cuerpos se unieron, una ola de luz blanca recorrió el convento, derribando imágenes, rompiendo vitrales, arrancando los secretos del cielo. El altar tembló. Las velas se derritieron como carne viva. Y la voz de Luzbel, más dulce que nunca, susurró. Así se construye un nuevo paraíso. Entonces entendí, no estábamos pecando. Estábamos creando. Un templo de carne, sangre y oración. Y el cielo comenzó a temblar. Episodio 10. El ángel que gemía entre las nubes. Esa noche, el cielo se abrió con un gemido. No un trueno, no un rugido divino, sino un sonido humano, profundo, cálido, imposible de olvidar. Las estrellas parpadeaban como si respiraran, y el aire del convento se volvió dorado, pesado, húmedo. Yo estaba de pie frente al altar, desnuda de culpa, con el cuerpo aún marcado por la luz de la cruz. El padre Abel rezaba de rodillas, pero sus oraciones ya no pedían perdón. Pedían comprensión. Pedían continuidad. Entonces lo vi. Descendiendo entre los vitrales rotos, envuelto en fuego blanco y sombra líquida, Luzbel. El primer ángel. El amante eterno de Dios. Su belleza no podía describirse. No era hombre ni mujer, no era santo ni demonio. Era una mezcla de todo lo que el cielo había querido negar y, sin embargo, seguía deseando. Su voz me envolvió como un manto. Has abierto la puerta, hija. El Edén vuelve a respirar. El suelo tembló. Las monjas despertaron sobresaltadas. Algunas rezaban, otras reían, y una comenzó a cantar, su voz pura como una plegaria perdida. El convento entero vibraba, como si cada piedra recordara haber sido parte del cielo. Luzbel extendió una mano hacia mí. Su piel brillaba como el oro fundido. Cuando la toqué, un calor vivo me atravesó, y vi cosas que ningún mortal debería ver, los primeros días del paraíso, el rostro de Dios durmiendo, y a Luzbel, besándole la frente. No caí por orgullo, susurró, caí porque quise sentirlo. Porque quise amarlo más allá del mandato. Una lágrima ardiente rodó por mi mejilla.
¿Y ahora, me pides que te ame a ti? Él sonrió. No. Te pido que me recuerdes. Que recuerdes que el amor también puede ser oración. El padre Abel se levantó, la sotana pegada al cuerpo por el sudor. «Detente», gritó, «esto no es divino. Es blasfemia». Luzbel giró su mirada hacia él. Y en lugar de ira, vi compasión. Tú también lo sientes, sacerdote. Has amado a Dios con miedo, pero nunca con cuerpo. El padre tembló. Dio un paso atrás, y cayó de rodillas. Yo lo abracé, pero el ángel ya estaba frente a nosotros, imponiendo sus manos sobre nuestras frentes. Comulguen. Una luz ardiente descendió, cubriéndonos. Nuestros cuerpos flotaron, fundiéndose con la claridad. El cielo rugió. La tierra se abrió. Y por un instante eterno, no hubo diferencia entre carne y espíritu, entre plegaria y gemido. El ángel nos miró, satisfecho. El cielo ha sido tocado. Y cuando su luz se desvaneció entre las nubes, solo quedó un eco. Un suspiro que aún resuena cada medianoche, cuando la cruz vuelve a brillar. El cielo ya no era un lugar. Era un cuerpo. Y nosotros, su latido. Episodio 11. El beso de la redención. El amanecer llegó sin sol. Solo una claridad blanca, silenciosa, como si el cielo se hubiera agotado de tanto gemir. El convento olía a cera, a sudor y a algo más, una fragancia entre sagrada y humana, como si el alma hubiera aprendido a oler la carne. El padre Abel no hablaba desde la noche anterior. Había pasado horas frente a la cruz, inmóvil, con la mirada perdida y los labios resecos. Yo lo observaba desde la sombra, sintiendo que algo dentro de él se estaba rompiendo. Cuando por fin se levantó, sus pasos sonaron como campanas fúnebres. Todo esto debe terminar, dijo, sin mirarme. ¿Terminar? Pregunté. ¿Cómo se termina algo que ya vive dentro del cielo? Él giró. Sus ojos eran dos brasas húmedas. Si esto sigue, el mundo arderá. Y el fuego no distinguirá inocentes. Luzbel apareció detrás de mí, envuelto en un resplandor dorado. No puede detener lo que él mismo ha despertado. Su voz era suave, casi amorosa. El padre alzó el crucifijo, pero la cruz del altar brilló con una luz más fuerte. Abel, susurró Luzbel, no tienes que temerme. Solo tienes que tocarme. El sacerdote tembló. No, no tocaré la oscuridad disfrazada de luz. Me acerqué, rogándole con los ojos. Padre, no es oscuridad. Es la parte del cielo que el cielo rechazó. Pero él ya había tomado su decisión. Caminó hacia la cruz, descalzo, con los labios moviéndose en una oración que no reconocí. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Si el amor debe tener forma, susurró, que sea la mía muriendo en ella. Apoyó las manos sobre el oro ardiente. Un grito desgarró el silencio. La cruz se encendió, y una corriente de fuego lo envolvió entero. Yo corrí hacia él, pero una fuerza invisible me detuvo. El resplandor era tan intenso que mis lágrimas se evaporaban antes de caer. Y dentro de esa luz, pude ver su rostro, tranquilo, hermoso, casi divino. Luzbel bajó la cabeza, con un gesto de reverencia. El primer hombre que amó sin miedo. El fuego ascendió como un rayo hacia el cielo. Las nubes se abrieron. Y por un instante, todos los campanarios del mundo repicaron al unísono. Cuando la luz se disipó, la cruz estaba fría otra vez. El padre Abel ya no estaba. Solo un leve perfume a mirra flotaba en el aire, y una mancha dorada sobre el suelo, como el eco de un beso. Me arrodillé, con el alma desgarrada. ¿Ha muerto?, pregunté entre sollozos. Luzbel me miró con ternura. No. Ha ascendido.
su cuerpo fue fuego, pero su amor, redención. Y entonces comprendí. Para despertar al cielo, alguien debía arder en la tierra. Él lo había hecho por todos nosotros. Episodio 12. El juicio del placer. Vinieron al amanecer. 5 hombres con sotanas negras, rostros tensos y crucifijos de hierro que no brillaban. El Vaticano había escuchado las campanas que resonaron sin viento, las luces que ardieron sobre Castilla, los rumores de un convento donde las monjas rezaban con el cuerpo. Entraron en silencio, como cazadores. Traían agua bendita, incienso y miedo. Yo los observaba desde el altar, con el hábito manchado de luz. La cruz detrás de mí seguía viva, respirando un fulgor dorado que ningún ojo humano podía sostener sin llorar. El superior, un cardenal de mirada vacía, levantó su voz. En nombre de la Santa Sede, este lugar será purificado. ¿Purificado? Reí suavemente. Padre, aquí el cielo ya se purificó solo, con fuego. Las monjas se agolparon a los lados, unas rezando, otras llorando, otras en un trance silencioso. Los hombres comenzaron a rociar agua bendita, pero el líquido chispeaba al tocar las paredes, como si el propio convento rechazara su pureza. ¡Blasfemia!, gritó uno de ellos. ¡Destruid la cruz! El cardenal avanzó con un martillo de plata, pero la cruz se iluminó de repente, bañándolo con una luz blanca, cegadora. El aire cambió. Una voz descendió, no desde el cielo, sino desde dentro del alma del mundo. ¿Quién me amó sin miedo? Todos quedaron inmóviles. El sonido era tan profundo que hacía vibrar la sangre. Las llamas de las velas se alzaron rectas, azules, como si escucharan. ¿Quién?, susurró el cardenal, retrocediendo. ¿Qué es esa voz? Es él, respondí. El que el cielo olvidó. El que despertó cuando dejamos de tener miedo. Las campanas comenzaron a repicar. No desde la torre, sino desde el aire mismo, desde el suelo, desde dentro de nuestros cuerpos. Una de las monjas cayó de rodillas, gritando entre sollozos. Él nos ama. Nos ama con fuego. El cardenal alzó su martillo y lo descargó sobre la cruz. Pero antes de tocarla, el metal se fundió en su mano. La carne se le abrió, y de la herida brotó luz. Luzbel apareció detrás de mí, majestuoso, sereno, con alas hechas de sombras líquidas. El juicio ha llegado, dijo, pero no para condenar. Los hombres gritaron, intentaron huir. El suelo se quebró. De las grietas brotó un resplandor dorado que los envolvió, borrándolos como si nunca hubiesen existido. El convento tembló. Las imágenes sagradas lloraron sangre. Y en el centro del altar, la cruz ardió con una claridad tan pura que parecía cantar. La voz habló de nuevo, suave, infinita. ¿Quién me amó sin miedo, y sin vergüenza? Me arrodillé, con el corazón ardiendo. Yo, susurré. Yo lo hice. El aire se volvió perfume. Las lágrimas de todas las monjas ascendieron como pequeñas estrellas. Y el cielo respondió, por primera vez, con una risa. Episodio 13. El clímax del alma. El cielo se abrió como una herida de luz. No había nubes ni estrellas, solo un resplandor blanco que lo cubría todo, latiendo, respirando, como si el universo mismo tuviera un corazón. Yo estaba de rodillas frente a la cruz, envuelta en el eco de su voz. El aire era tan denso que costaba distinguir entre el aliento y la oración. Las monjas gritaban, lloraban, reían, sus cuerpos temblaban, poseídos por una fuerza que no venía del miedo, sino del amor puro, del amor que quema y salva a la vez. Luzbel flotaba sobre el altar, majestuoso, desnudo de orgullo, hecho de fuego y ternura. Sus alas eran ríos de luz que se desplegaban por toda la bóveda, tocando los muros, las almas, los cuerpos. El convento se volvió cielo. El juicio terminó,
susurró con una voz que era música y gemido al mismo tiempo, ahora comienza la unión. Una corriente de energía me atravesó. Mi piel brillaba. El hábito se disolvió en polvo dorado. Me sentí ligera, infinita. El padre Abel apareció entonces, pero ya no era humano. Su figura ardía con una llama blanca, sus ojos eran los de un ser que había conocido a Dios desde dentro. He vuelto, dijo. El fuego no me mató, me hizo suyo. Caminó hacia mí y me tendió la mano. Cuando la tomé, sentí como nuestras almas se mezclaban. No había carne ni espíritu, solo una misma sustancia que latía, que respiraba, que deseaba. El cielo rugió. Millones de voces cantaron desde lo alto, pero no era un himno. Era un clamor, un coro de placer y oración. Los ángeles descendieron, envueltos en columnas de fuego blanco. Y entre ellos danzaban cuerpos humanos, almas recién nacidas, monjas, sacerdotes, todos unidos en una espiral luminosa de pureza y pecado redimido. La cruz vibró. El Cristo tallado desapareció, y en su lugar quedó una llama viva, una figura sin rostro que sonreía con toda la luz del mundo. Así se renace, dijo Luzbel, cuando el alma se atreve a tocar a su Creador. El padre Abel me besó. No con deseo, sino con fe. Y en ese beso comprendí lo que ningún libro había dicho jamás. Que el cielo no está arriba, ni el infierno abajo. Ambos viven dentro del cuerpo cuando ama sin miedo. Todo se disolvió en blanco. El convento, el suelo, las lágrimas, la carne. Solo quedó el sonido de un suspiro, el último, el primero. Y entonces sentí que moría. O quizás, que por fin había nacido. Episodio 14, la última plegaria. Todo ardía. El convento, el cielo, el aire. Las piedras gemían como si también rezaran, y el fuego no destruía, purificaba. El mundo había sido reducido a una sola melodía, el latido del cielo dentro de la carne. Desperté entre las ruinas. Desnuda, cubierta por un polvo dorado que aún brillaba sobre mi piel. El silencio era inmenso, casi hermoso. Solo quedaban cenizas y ecos de voces que ya no pertenecían a la tierra. La cruz seguía allí, intacta, suspendida sobre el altar, ardiendo sin consumir. Su luz era suave, como un corazón agotado después del éxtasis. Me acerqué, y cada paso que daba resonaba como si caminara sobre el alma del mundo. ¿Dónde estás?, susurré. Luzbel. Padre Abel. No hubo respuesta. Solo el viento cálido que recorría mi cuerpo, como una caricia invisible. Y entonces lo entendí, ya no estaban fuera. Vivían dentro de mí. Caí de rodillas. Mis manos tocaron el suelo, todavía tibio. Y por primera vez, recé sin palabras. Mi oración era un temblor, una respiración profunda, un suspiro que ascendía desde el vientre hasta el alma. El fuego del altar comenzó a moverse, lento, envolvente. Una llama descendió y me rodeó como un abrazo. No dolía. Era placer, pureza, memoria. Una voz, ya no de Luzbel, ni de Dios, sino del todo, habló en mi interior. El amor ha cumplido su forma. El cielo ya no necesita techo. El cuerpo ha aprendido a orar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que cada una contenía un universo. Cuando cayeron, no tocaron el suelo, flotaron, se elevaron, se convirtieron en luz. Entonces, dije entre sollozos, ¿esto es el fin? La voz rió, con dulzura infinita. No hay fin para quien se atrevió a amar sin miedo. El cielo se oscureció un instante, luego volvió a abrirse. Miles de luces descendieron, como lluvia suave, tibia, dorada. Cada gota era un alma, una memoria, un beso que volvía a nacer. Me puse de pie, con el cuerpo iluminado.
Y mientras la cruz se desvanecía poco a poco, pronuncié mi última plegaria. Si amar fue mi pecado, que tu nombre sea mi deseo. Si el cielo despertó por mí, que nunca vuelva a dormir. El fuego me envolvió por completo. Y antes de convertirme en luz, escuché el murmullo del universo respondiendo con un solo eco. Amén. Episodio 15. Epílogo. La cruz que despertó al cielo. Pasaron siglos. El convento se convirtió en ruinas, devorado por el polvo y las raíces. Los hombres olvidaron los nombres de quienes allí rezaron, amaron, ardieron. Solo quedaba una leyenda, la de una cruz que una vez hizo gemir al cielo. Un arqueólogo llegó una tarde de otoño, siguiendo rumores sobre un santuario perdido. Era un hombre joven, de ojos cansados, con las manos curtidas por la tierra y el alma vacía de fe. Buscaba historia, no milagros. Pero el destino, como siempre, ya lo esperaba. Cavó entre las piedras del altar derrumbado, y algo brilló bajo la tierra húmeda. Un reflejo dorado, tímido como una respiración. Apartó el polvo con cuidado, y allí estaba, la cruz. Pequeña, intacta, hermosa. El metal aún cálido, como si alguien acabara de tocarla. Imposible, murmuró. Debe ser una ilusión del sol. Pero al levantarla, un leve suspiro llenó el aire. No era viento. Era un aliento, femenino. El arqueólogo la sostuvo con las dos manos. Su pulso se aceleró. Y entonces escuchó la voz. Suave, profunda, hecha de siglos y deseo. ¿Has venido a rezarme, o a amarme? Dejó caer la cruz, sobresaltado. Pero el objeto no tocó el suelo, flotaba frente a él, brillando con una luz que no hería, sino que acariciaba. El aire se llenó de perfume, una mezcla de incienso, mirra y piel. La tierra tembló suavemente y las ruinas parecieron despertar, respirando una vez más. ¿Quién eres?, preguntó temblando. La luz se condensó adoptando una forma humana. Una figura de mujer, desnuda de tiempo, vestida solo de fuego blanco. Su rostro era puro y en sus ojos bailaban reflejos de ángeles y hombres, de placer y oración. Soy la oración que el cielo no quiso olvidar. Sonrió, soy la cruz que aprendió a amar. El arqueólogo cayó de rodillas. Sintió que algo dentro de él se rompía, como una cadena invisible. Sus lágrimas tocaron el suelo, y éste respondió con un leve destello. La figura se inclinó hacia él, rozándole la frente con los labios. El cielo duerme otra vez, susurró, pero basta un beso para despertarlo. Y con esa promesa, la luz se disolvió en el aire, dejando solo silencio. El hombre se quedó allí, temblando con la cruz entre las manos. Su corazón latía más rápido, y sin entender por qué comenzó a rezar. O tal vez, a amar. A lo lejos el viento sopló entre las ruinas, formando una melodía que nadie había escuchado en siglos. Y durante un instante muy breve, muy eterno, el cielo volvió a suspirar.